Buenas tardes a todos. Nos complace estar en la última sesión del Foro Permanente de Investigadores que lidera la Dirección General de Investigación en alianza con el Instituto de Estudios Interdisciplinarios. Bienvenidos a todos, también a los que se vinculan por streaming, por YouTube. Un agradecimiento el haber concurrido y estar conectados en este evento. También todos están invitados a participar, a hacer sus observaciones, a hacer sus preguntas y, en fin, enriquecer el tema de hoy que se denomina Modernidades Múltiples y el retorno experimental a la filosofía política, a cargo del doctor José Daniel Parra, que nos acompaña hoy. También está el doctor Raúl Trujillo, que es el director general de investigaciones, y con ellos conversaremos y escucharemos este tema de modernidades múltiples y el retorno experimental a la filosofía política. Nuestro investigador de hoy, a quien ya le voy a dar la palabra, el doctor José Daniel Parra, es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto, en Canadá, es magíster en Ciencia Política de Carleton University de Ottawa, también Canadá, hizo su bachelor en Ciencia Política con estudios dirigidos en Filosofía en Concordia University de Montreal. Por supuesto, es profesor catedrático y es investigador de la Universidad Externado de Colombia. Doctor José Daniel Parra, bienvenido, muy agradecido con que esté hoy departiendo su investigación denominada Modernidades Múltiples y el retorno experimental a la filosofía política. Vamos a escuchar su síntesis de esta investigación tan rigurosa y tan interesante y posteriormente haremos algunas observaciones y escucharemos algunas preguntas. Bienvenido, doctor Daniel Parra. Bueno, muchas gracias por la invitación al instituto, a la dirección de investigación y básicamente la presentación va a ser un bosquejo general de un proyecto de investigación que llevamos haciendo ya varios años desde el CIPE, el Centro de Investigación de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, y voy a hacer una síntesis del trabajo que venimos haciendo. La presentación va a tener tres partes. Primero, haré un paneo de una serie de proyectos fundacionales de lo que posteriormente se convertirá en el proyecto moderno. Luego haré una síntesis donde en 5 puntos resumiré en qué consiste dicho proyecto y la última parte de la presentación será una revisión crítica acerca de los problemas que tiene la modernidad como tal. Entonces, el proyecto inicia con la pregunta de revisar en términos generales cómo es posible racionalizar la vida humana en la Tierra. Estamos preguntándonos si hay una manera única de hacerlo. Si fuera así, ¿cuáles serían los criterios? Y en ese contexto de búsqueda de la sociedad racional, la pregunta que nos vamos a hacer hacia el final de la presentación es qué sentido tiene hacer esta especie de retorno a modelos más diríamos, más sensibles, más desde el sentido común, más intuitivos acerca de lo que es la organización de los asuntos humanos. Entonces, en la primera parte de la presentación vamos a mencionar una serie de arquitectos del proyecto moderno. Todos estos arquitectos son de origen europeo, digamos, parte de las críticas que surgen hoy en día en la República de las Letras internacional es el problema de esta asociación entre eurocentrismo y globalidad. Estamos haciendo esa pregunta. ¿Es necesariamente la globalización eurocéntrica o puede haber otras maneras de configurar los asuntos planetarios en el siglo XXI? Entonces, para hacer este recuento de este largo proceso de 5 siglos, regresamos a un momento en el que había una profunda crisis espiritual. El problema de la fundación de la modernidad surge como respuesta
a las guerras civiles religiosas del siglo XVI europeo. Entonces, en ese momento, los filósofos de diversos países empiezan a hacerse la pregunta de cómo podemos hacer para organizar la sociedad de tal manera que no tengamos que depender de criterios absolutos, sino que pueda haber lugares de encuentro a partir de los cuales no se radicalicen las poblaciones. Y ahí encontramos una serie de modelos, yo los llamaré por sus países, pero realmente quienes encarnan, digamos, estos pensamientos son filósofos muy singulares, muy específicos. El primer modelo, y que resuena mucho, digamos, por nuestro clima intelectual aquí en la universidad, es el modelo francés, que es el modelo cartesiano. Este es el modelo que da origen a lo que conocemos como el sujeto moderno, es un modelo dualista, que a partir de una distinción entre mente-cuerpo, entre la res cogitans y la res extensa, se abstrae de la materia para poderla organizar metodológicamente. ¿Cuál es el propósito de este modelo? Es un modelo que surge con base en una preocupación donde el entorno es muy contradictorio, donde el entorno está lleno de lealtades irreflexivas, donde el entorno, contiene una gran cantidad de prejuicios que se han venido estableciendo a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Entonces, el cartesianismo que dice, me voy a abstraer de todas estas materias para racionalmente hacer un nuevo diseño de la realidad social, y lo voy a hacer de la manera más simplificada y más metodológicamente ordenada posible. Este modelo es el origen de lo que en las ciencias sociales se conoce como el constructivismo. ¿Okay? Entonces es un modelo que resuena mucho con digamos, la tradición intelectual que tiene el externado de esta universidad, históricamente siendo muy cartesiana. El segundo modelo que quiero mencionar hoy es el modelo italiano, que es un modelo más épico, es un modelo más anclado en la historia como tal, y la figura, digamos, que quiero mencionar aquí es a Maquiavelo. El punto clave, digamos, dentro de la obra de Maquiavelo, el capítulo 15 del Príncipe, donde Maquiavelo dice que en lugar de enfocarse en las repúblicas imaginadas, va ahora a trabajar con la verità effettuale de la cosa. En el campo de las relaciones internacionales esto se conoce como uno de los fundamentos de la realpolitik, del realismo político. Enfocarse ya no en la causalidad final aristotélica, sino enfocarse en la causalidad material y en la causalidad eficiente. Y Maquiavelo va a ambientar este tipo de trabajo con ecos de la historia romana, las primeras 10 décadas de la historia de Tito Livio, y es un modelo moderno muy retórico, muy amigo de la exageración lírica, y por tanto también mucho más emotivo y más emocional que el modelo francés. El modelo francés tiene una cierta frialdad, diríamos, aritmética. El modelo italiano es un modelo que apela más a la emoción. Y hay ecos, digamos, posteriores en los pensadores italianos, pienso en Benedetto Croce, pienso en el mismo Antonio Gramsci, en fin. El tercer modelo, entonces mencionamos el modelo francés, el modelo italiano, ahora quisiera mencionar el modelo inglés. La primera figura aquí clave es Francis Bacon. Francis Bacon va a ser importantísimo porque va a ser el que le va a dar el giro metodológico de la ciencia contemplativa griega a una nueva ciencia experimental inductiva, donde el ejercicio de distinción categórica entre teoría y práctica se va a ver comprometido. Esta nueva ciencia va a plantear que conocemos lo que hacemos porque lo hemos hecho. Es una ciencia activista, es una ciencia que estima que la naturaleza ya no nos va a ofrecer un orden teleológico para guiar nuestra propia sensibilidad y nuestra propia forma de vida, sino que ahora la naturaleza se va a conceptualizar como materia en movimiento
que las personas vamos a estar en capacidad de moldear para satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos. Dentro del modelo inglés, inicia Bacon este proceso desde el punto de vista de la ciencia natural experimental como tal. Posteriormente entramos más en el campo de la moral, de las ciencias morales y de la ciencia política con Thomas Hobbes. Hobbes fue amanuense de Francis Bacon, trabajaron muy de cerca. Entonces Hobbes va a anclar ahora este modelo en un mapa antropológico que a su vez va a tener un referente político. Hobbes, ¿qué va a plantear? Va a decir, en medio de esta crisis, de este desorden social y político que mencionábamos en la primera parte de la presentación, que tiene un origen de fundamentalismo religioso, Hobbes va a decir, vamos a relativizar la verdad, porque la verdad nos está llevando a posiciones de extremismo político. Entonces, relativizamos la verdad, ya no la vamos a anclar en el intelecto, sino vamos a anclar la verdad en la pasión. Y la pasión tiene básicamente dos vertientes, el orgullo y el miedo. ¿Y qué es lo que nos va a hacer razonables? El miedo a la muerte violenta. A partir de ese miedo a la muerte violenta, a partir de ese deseo de autopreservación, vamos a configurar el Estado político. Y ese Estado político, a su vez, va a hacer posible la sociedad civil. Pero va a ser un Estado radicalmente artificial, diríamos, si ni siquiera radicalmente es la palabra, absolutamente artificial. No, Hobbes va a resistir la metáfora natural, porque en su criterio la naturaleza lleva al conflicto. La naturaleza es equivalente al estado de guerra. Por tanto, la naturaleza deja de ser estándar de medida para organizar los asuntos políticos. Diametralmente opuesto a la propuesta aristotélica, donde naturalmente tendríamos acceso a una contemplación de la vida buena. Hobbes va a decir no, porque el origen de nuestra percepción no viene de una razón no ética, no viene de una razón abierta a la conciencia trascendental, sino la razón es un mecanismo de cómputo de nuestras pasiones. Este modelo hobbesiano, que ha sido muy criticado y que digamos tiene elementos bastante provocadores, permite sin embargo estabilizar la sociedad desde un punto de vista humanamente práctico, y según muchos pensadores es uno de los primeros diríamos bosquejos de lo que más adelante se conocerá como el liberalismo político. Donde sí ya se empieza a establecer el liberalismo es con un heredero intelectual de Hobbes, que es John Locke. Locke va a criticar parcialmente a Hobbes y va a decir, en el estado de naturaleza sí tenemos razón natural, no somos entes meramente pasionales destinadas a chocar unas con otras, sino tenemos una capacidad de raciocinio natural, pero esa capacidad de raciocinio no tiene manera de establecerse en el tiempo por sí sola. Sin embargo, esa razón natural nos hace considerar que es razonable, digamos, ejercer nuestra capacidad de acción sobre las cosas, y ese actuar sobre las cosas, ese trabajo, es lo que según Locke va a conferirle significado a la propiedad privada. Y según Locke, es la propiedad privada la que estimula la configuración de la sociedad civil. Pero como la propiedad es anterior al Estado y es anterior a la sociedad civil, en caso de que esa sociedad civil o de que ese Estado cometa abusos, según Locke, hay el derecho a rebelarse con respecto a ese Estado político. Ese derecho no existe en Hobbes, porque salir del Estado desde el punto de vista de Hobbes es un imposible teórico, es el caos. Mientras que Locke va a decir no, tenemos de todos modos capacidad de rebelarnos con respecto al orden político, si ese orden político es profundamente injusto. Y precisamente aquí en Colombia, muchas de las lógicas de las guerrillas liberales, extrañísimamente, tienen ecos de este pensamiento lockeano. Bueno, entonces estas vertientes del proyecto moderno, muy eurocéntricas, repito,
se van a cristalizar en 5 elementos que quiero proponer esta tarde. No son los únicos, lo podríamos analizar de otra manera, pero voy a proponer 5 premisas, 5 conclusiones, 5 hipótesis que nos van a ayudar a mapear qué es eso de la modernidad, ¿cierto? Porque muchas veces uno se pregunta, bueno, la modernidad, pero ¿qué es eso? Voy a plantear entonces a partir de estas fuentes 5 elementos para empezar a definir lo que significa el proyecto moderno. Entonces, primero lo que mencionábamos en la primera parte, que es hacer la sociedad racional. ¿Eso qué significa? Significa universalizar, estandarizar criterios, estandarizar parámetros, procesos, métodos, de tal manera que se van dejando atrás los saberes, las prácticas ancestrales y tradicionales, que a su vez empiezan a interpretar como una serie de prejuicios atávicos, de esquemas de intereses compartidos que se logran equilibrar a lo largo del tiempo, de creencias indemostrables, de convencionalismos. Y este proyecto constructivista, así no se va a llamar en sus inicios, pero a lo largo del proceso de entre 4 y 5 siglos, le va a dar origen a lo que en la jerga académica contemporánea se conoce como la gobernanza global. Vamos a buscar la universalización de parámetros cada vez más compartidos para que lo que anteriormente implicaba inconmensurabilidades culturales se puedan constituir en un lenguaje legal, en un lenguaje económico, en un lenguaje político, en un lenguaje social compartido. Ese sería un primer punto. El segundo punto, que es a su vez una premisa del primero, es, y ya lo mencionábamos anteriormente en Bacon, un cambio estructural con respecto a cómo contemplamos la naturaleza. Entonces, aquí se va a adoptar el modelo newtoniano de naturaleza. Ese es el modelo de las bolas de billar, digamos, es el ejemplo clásico, la metáfora clásica para ilustrar en qué consiste ese modelo. Cuerpos físicos movidos o detenidos por fuerzas gravitacionales o de impacto mayor. Yo, por ejemplo, cada vez que oigo que dicen, no, es que necesitamos que esto tenga mucho impacto, eso es puro Newton, es un modelo de naturaleza moderna que no está considerando formas de naturaleza orgánicas, holísticas, sino que está basada en modos materialistas de concebir la naturaleza, y eso es de la esencia de lo que es ser moderno. Este modo de naturaleza, por tanto, va a empezar a ser interpretado en términos se va a empezar a usar el lenguaje de materia prima, recurso natural, recurso humano. En parte, lo que empieza a suceder, devolviéndome ligeramente a la interpretación teológica que usaba al principio, en el modelo agustiniano había una distinción entre la voluntad divina y la naturaleza, digamos, mundana. Y es como si se abandonara el referente trascendental y tuviéramos ahora una naturaleza completamente determinada por las leyes de causa-efecto. Esta manera de interpretar la naturaleza, esto me lleva al tercer punto, tiene una correlación con la estructura de la nueva ciencia natural. Entonces es un modelo empírico-inductivo, es un modelo de ensayo-error, y es un modelo donde a partir de la prueba de hipótesis se establecen leyes que a su vez son experimentales y tentativas hasta que aparecen anomalías que hacen que cambie el modelo. Thomas Kuhn, digamos, es el referente clásico para entender ese tipo de ciencia. Lo que va a suceder ahora es que cambia la estructura categórica donde anteriormente, y aquí esto es muy bonito porque anteriormente en el pensamiento griego y también en el pensamiento indígena, por ejemplo, hay una distinción, una profunda distinción entre la contemplación y la acción, entre la vita contemplativa y la vita activa. Eso permite que pueda haber una cierta serenidad en la contemplación natural, que no nos implique modificar aquello que estamos investigando u observando. Esa distinción se abandona en el modelo moderno. Y entonces se empieza a desarrollar esta forma Foucauldiana de poder saber.
que es el origen de lo que conocemos hoy en día como la ciencia, la tecnología y la innovación. Digamos, ese es el lenguaje contemporáneo a esta nueva manera de aproximarnos a lo natural, ya no desde una cierta reverencia por el orden cosmológico de las cosas, sino viendo la materia ahora como átomos en movimiento sobre los cuales nosotros tenemos un poder transformador. Un cuarto punto, y es bueno, ok, pero tenemos una nueva forma de ver la ciencia, tenemos esta concepción de la naturaleza, queremos racionalizar la sociedad, y la pregunta es, bueno, ¿todo eso para qué? Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo ese activismo? La meta del proyecto viene siendo establecer nuevos criterios de relacionamiento humano. Entonces van a aparecer categorías como la libertad, como la autonomía, como el deseo de reconocimiento, como la igualdad bajo la ley. ¿Okay? Entonces anteriormente había jerarquías basadas en la razón, en la virtud, y ahora lo que va a ocurrir es que en consonancia con el atomismo científico se va a replicar el atomismo sociológico. Entonces ahora vamos a tener individuos autónomos libres que preceden la sociedad. Ya hay individuos constituidos antes de que exista la sociedad misma. Eso no tiene precedentes en el pensamiento clásico ni tampoco en el pensamiento aborigen, digamos. En estos pensamientos la comunidad constituye el ethos de la persona. Aquí se va a revertir el orden y ya se considera, ya se cree que, o se piensa mejor, que el individuo antecede a la comunidad. Ese cambio en el esquema temporal permite que haya, paradójicamente permite que haya igualdad cívica. Todos somos iguales desde antes de entrar en el juego político. Y de lo que se trata es que esa singularidad se pueda desplegar económica, social, pedagógica, cívicamente a partir de las políticas públicas que hacen posible que esa igualdad se despliegue en el tiempo. Entonces, el papel del ejercicio político va a ser de economía política, realmente permitir que haya condiciones sociales, económicas, políticas para que esa igualdad social se convierta en una realidad. Y un último punto que va a ser relevante más adelante en la presentación es una nueva estructura del tiempo. El modelo clásico contempla una temporalidad cíclica, una temporalidad orgánica, donde la vida humana y la vida natural tiene un curso que se puede considerar de antemano y que permite establecer los momentos vitales fundamentales. Ahora va a haber un cambio donde la estructura del tiempo va a adoptar una linealidad. Y el nombre de ese tiempo lineal es el progreso. El título de la obra es el progreso. Entonces, la modernidad es un proyecto progresista a partir del cual, adoptando criterios materialistas, vamos desencantando el mundo, le vamos quitando al mundo las interpretaciones metafóricas, si se quiere, y vamos adoptando una literalidad material, que es lo que en el lenguaje jurídico, por ejemplo, se conoce como los hechos. ¿Qué es los hechos? La literalidad material. Y a partir de estos nuevos criterios se va a estimar que el ser humano puede ir evolucionando sociológicamente a partir de condicionamientos colectivos constituidos por un marco jurídico, un marco económico, un marco sociológico. Entonces, una vez las gentes se van civilizando, las leyes mismas también se van progresivamente adoptando a las necesidades de los tiempos. Entonces cambia el foco. Anteriormente el foco era mucho más personalizado, el enfoque estaba en la formación del carácter, en el ethos de la sociedad, en la vida examinada, y ahora se estima que lo que se necesitan son medidas institucionales colectivas para ir modificando la conducta
de los pueblos. Estas modalidades estaban, digamos, hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, estaban ancladas en pueblos particulares, pero como el proyecto es de estandarización universal, pues la misma lógica del proyecto va llevando a que esas unidades aisladas parezcan palos en la rueda, atavismos, y que lo que se necesita es que vayan estableciendo criterios universales de medida, irle aplicando el ISO 9001 a todos los países, en fin, este tipo de lógicas. Entonces entramos ahora en un tercer momento, que es las críticas del proyecto. ¿Okay? Entonces vimos un primer momento donde analizamos muy brevemente algunos arquitectos, luego hicimos una cristalización en 5 partes, y ahora quiero que revisemos, Javier, a partir de 3 pensadores europeos, ¿cuál es el problema con eso? O sea, ¿por qué no volvernos radicalmente modernos como Rimbaud ha decidido, como no? Como bueno, por supuesto, sí. Es que quisiera que antes de entrar a tu siguiente parte del proyecto moderno y de su crítica, me gustaría preguntarte si estás de acuerdo con este tipo de conclusiones a priori o de aproximaciones a priori a lo que hemos venido escuchando, ¿sí? Uno podría decir que la modernidad, como nos la han explicado y como la hemos entendido, de alguna manera, si uno rastrea todos estos modelos, el inglés, el francés, el italiano, tienen una característica que es finalmente lograr afianzar de alguna manera el método científico. ¿Por qué? Porque hay una lucha primero por los métodos, ¿no? En la medida en que Bacon mismo rechaza el método deductivo aristotélico, que perduró durante más de 12, 13 siglos, hasta que Bacon dice va a ser el método experimental, inductivo, el que nos pueda aproximar a la verdad de los hechos, no las deducciones en abstracto vía silogismo aristotélico. Esa primera gran revolución, pienso yo, lo que quiere también es afianzar algo que la ciencia de los griegos siempre tuvo como su obsesión central hasta hace muy poco, y es la búsqueda de la verdad. El problema de la verdad en Occidente ha sido o ha marcado este tipo de avances o de retrocesos, que es cómo poder demostrar que lo que dice alguien es verdadero. Y solo hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, la verdad pierde un poquito su importancia, ¿no? Se relativiza, pero si tú estás de acuerdo, estos debates de la modernidad, de alguna manera, si uno se da cuenta, todos estos filósofos, que me es muy grato que los hayas mencionado y que los leí hace muchísimo, todos estos filósofos, recuerdo yo que también tenían obras científicas, ¿no? A uno lo pusieron a leer el discurso del método de Descartes, pero cuando uno mira, Descartes escribió sobre óptica, sobre el sistema circulatorio. Bacon lo mismo, Bacon era economista, era científico, pero también filósofo. Hobbes, Locke eran ideólogos de una filosofía política y estaban construyendo un mundo de alguna manera caracterizado por la búsqueda de una verdad para, como tú bien lo dijiste, para ir negando o retirándose o tomando distancia de la verdad teológica o de la verdad religiosa, que centraba toda la naturaleza en cabeza de Dios, ¿no? Por eso, de alguna manera, no sobra recordar que el principal derecho natural para Hobbes, para John Locke y para muchos de los ingleses era la propiedad privada. La propiedad privada era un derecho natural, cosa que hoy nos causa un poco de extrañeza, pues porque pues la propiedad es la propiedad, pero para ellos no era solo la propiedad, sino que era tan natural que por algo el capitalismo se desarrolla también alrededor de estos pensadores, ¿no? Ese pensamiento político liberal. Pero bueno, todo esto quería mencionarlo porque esta modelación de las modernidades
hasta donde yo veo, van acompañadas también por esa meta que se propuso Europa desde los griegos, y es consolidar un modelo que dé fe de qué es verdadero o qué es falso, a través de unos métodos y saber cuál es el método más eficiente. De hecho, todo el trabajo epistemológico de Kant, él ya no va a buscar decir qué es lo verdadero o qué no es lo verdadero, sino qué juicio o qué proposición es válida para hablar sobre la verdad, y en ese sentido la lógica va a tener un elemento fundamental, y es que la lógica va a servir como de filtro para saber si lo que tú piensas puede ser verdadero o no. Esa disputa científica me parece que es muy característica de la modernidad, y asimismo la moral, el derecho, en fin, siguen esa pauta. En palabras más coloquiales, la modernidad en cierta medida le rinde culto a la ciencia y al método científico, y creo que eso va a ser el drama del siglo XX y del siglo XXI, en donde algunos pensadores van a decir, bueno, dejémosle con el respeto acá de los científicos y de los metodólogos, va a decir, en palabras coloquiales, no le coma tanto cuento a la ciencia, ¿sí? Es decir, las verdades científicas también de pronto estaban sesgadas, etcétera, etcétera. Yo quería como repasar un poquito eso antes de que entre ya a los modelos, porque en mi criterio muchos de estos pensadores coinciden en esa línea de construir fuertemente un concepto de ciencia, de verdad, de demostración, que irradia todas las otras ciencias. Por eso podemos hablar de positivismo en el derecho, positivismo en la sociología, positivismo en la economía, que es una época en donde todos quieren imitar de alguna manera la exactitud científica para explicar los hechos. Hoy en día, por supuesto, eso sería otro cuento, pero en esa época me parece que es una forma también de complementar lo que estaba sucediendo. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo quisiera claro. aprovechar esa oportunidad de dejar en suspenso el cierre y siguiendo un poco sobre esa lucha entre veracidad y verdad, ¿cierto? Que se supone que está más o menos resuelta. Ya se acabaron las guerras religiosas por parte de eso. Simplemente para el auditorio que nos escucha, a la luz de esos planteamientos que ha revisado y ha discutido históricamente y de pensamiento, si uno va a Bauman y habla de modernidad líquida, entonces ¿cómo funciona ese espejo respecto a estos planteamientos? Y en particular de los 5 elementos que usted acaba de nombrar, claro, el del lado de la investigación me llama la atención que habláramos un poco más sobre, cuando usted dice nueva ciencia experimental, introducir un poco, también usar como espejo la noción de que hoy hay necesidad de descolonizar la ciencia porque ha sido instrumentada, ¿cierto? Y se habla en espacios de saberes y se abren otros tipos de aproximaciones. Esa, digamos, son como las dos preguntas centrales, iniciales, y una más desde nuestra periferia, como dirían algunos, es a la luz de este pensamiento y lo que ha trabajado la investigación, ¿cómo podría uno mapear las 120, 122 formas que nuestras comunidades indígenas o más en América Latina han construido y resuelto enfrentar su realidad frente a este tipo de, digamos, de propuestas de los autores que ustedes han revisado? Bueno, yo les propongo, voy a dar 2 pincelazos como para incorporar las preguntas que son interesantísimas y muy relevantes. Y yo tengo la intuición de que los 3 personajes que seleccionamos para abordar las críticas a este proyecto nos van a ayudar, digamos, a profundizar mucho más en lo que voy a anotar ahorita muy a modo de introducción. El primer punto que creo que es fundamental para poder empezar a desarrollar la discusión es reconocer que no hay una sola forma de hacer ciencia. Eso los modernos no lo tienen, digamos, la modernidad pasa de la ciencia, diríamos, materialista, ilustrada, a la posmodernidad dispersa, donde entonces lo que hay son saberes inconmensurables y no hay entonces ninguna estructura.
lo que yo quisiera plantear en este espacio hoy es que tenemos otra alternativa, por eso se llama el retorno experimental al pensamiento clásico, a la filosofía política clásica, porque los clásicos ya tenían maneras de organizar la sociedad, de entender al ser humano, de organizarse políticamente, de comprender la naturaleza, y de una manera fascinante, con ecos muy similares a cómo se contemplan a sí mismos las comunidades indígenas. Es decir, con un respeto profundo hacia lo natural, con una organización donde lo político y lo espiritual se conjugan conjuntamente, donde la polis es una especie de escuela colectiva, donde la unidad política es también una especie de escuela, donde hay mayores, donde se van estableciendo instituciones no desde un punto de vista de prohibiciones o de establecer normas según el mínimo común denominador de las conductas, sino donde se busca la virtud, por ejemplo. Entonces, de una manera muy extraña, lo que los griegos, diríamos, contemplaron hace más de 2 milenios, cuando he tenido la oportunidad de hacer trabajo de campo, veo que en las regiones colombianas, con otros lenguajes, por supuesto, y con otros códigos, pero hay el mismo anhelo de encontrar la vida buena. Y de que ese camino sea un camino comunitario. Que, digamos, no quiero ahondar mucho más, tal vez los pensadores que vamos a abordar ahorita me ayuden a profundizar un poco más en ese punto, pero quisiera dejar ese interrogante, por lo menos de momento. No tenemos que vivir únicamente bajo lógicas de mal menor, que es lo que plantea la modernidad, sino que sí podemos aspirar a un bien común, y ese bien común no es ilusorio, no es fantasmal, no es fantasioso, sino que se puede manifestar políticamente por medio del devenir de la comunidad misma. Yo les propongo, voy a analizar tres pensadores que son Leo Strauss, Hannah Arendt y Byung-Chul Han, que son también muy contemporáneos, y que los tres lo que están haciendo es decir, bueno, más que mirar a ver cuáles son las nuevas fronteras y siempre estar cada vez más en la frontera, ¿cómo hacemos para que la sabiduría ancestral nos pueda hablar nuevamente y pueda complementar las ventajas materiales evidentes que tiene la modernidad? ¿No? Entonces el primer autor que quiero mencionar es Leo Strauss. Strauss es un crítico de la modernidad, nota que el proyecto moderno está en crisis, y a él le preocupa el problema de la sociedad de masas. La sociedad de masas en contexto democrático, porque si tenemos una población que tiene criterios de mínimo común denominador y esa población a su vez vota, pues la consecuencia van a ser gobiernos que tengan esa misma lógica constitutiva. Entonces tenemos un problema ahí, ¿no? Que es lo que hoy en día se conoce como el populismo. El populismo es básicamente una población que está educada con criterios de autopreservación mínimos, aún teniendo recursos, digamos, todos, hay pobres sin plata y ricos, ¿cómo es? Pobres con plata y pobres sin plata. Digamos, hay pobres intelectualmente, o sea, hay pobreza intelectual a todo nivel de la sociedad, a pesar de que haya diferencias sociológicas pues marcadas. Igual hay inforricos e infopobres. Entonces hay digamos una carencia profunda a nivel macro de qué significaría la vida buena más allá del consumo, de la conspicuidad, digamos, de la adquisición de cosas, en fin. Entonces Strauss lo va a plantear en términos metodológicos. A Strauss le va a preocupar, Strauss es antipositivista. Strauss el positivismo le parece un problema. El positivismo fue solución en el siglo XIX, digamos, en momentos donde había una gran exaltación política, donde los periódicos parecían panfletos. Entonces, en ese momento el positivismo tiene sentido porque hace
que la gente distinga sus pasiones desbordadas de los hechos. En un momento como ese, el positivismo tiene una razón de ser, pero el positivismo por el positivismo, digamos a rajatabla, se puede convertir en un inconveniente en la medida en la que va a haber momentos entonces donde no va a haber criterios tangibles y medibles, y para el positivismo eso va a ser ilusorio y fantasioso. Strauss va a decir, no podemos reducir los criterios de la sociedad únicamente a lo medible y lo tangible, porque vamos a perder entonces las partes más, digamos, más sublimes de la condición humana. Entre ellas vamos a perder, Javier, la verdad. O sea, ya desde esto de la posverdad, que ¿no? estuvo muy de moda con Trump y tal, llevamos siglo y medio con ese problema. Digamos, estos son brotes sociológicos de un problema que ontológicamente ya existe desde los fascismos y desde el radicalismo tanto de izquierda como de derecha de principios del siglo XX. No es en vano que el lenguaje de fascismo vuelva a salir, digamos, esté nuevamente en el zeitgeist, en la cultura popular contemporánea, porque si no hay verdad, lo que tenemos son pulsos de fuerza. Y eso lo avala el positivismo, porque el positivismo sí cree en la fuerza, en medir física y tangiblemente los votos, las bombas, las balas. Eso es lo que es el positivismo aplicado a las relaciones de poder entre las gentes. Entonces a Strauss le va a preocupar esa subjetivización de los objetivos públicos y el relativismo cultural. A él le parece eso terrible. A nivel más macro, Strauss va a nombrar el problema, él va a decir, el nombre que Strauss le va a poner a este problema de la relativización de la verdad es el historicismo. ¿Qué significa eso? Significa la creencia de que de que el pensamiento está determinado por el contexto histórico. Eso yo lo he oído muchas veces con mis estudiantes o muchas veces en debates con otros. No, es que es el contexto, hay que entender el contexto. Strauss dice, el contexto es relevante, pero no es determinante. El contexto establece criterios materiales. Claro, si uno es positivista, el contexto sí va a ser determinante porque uno tiene criterios materiales de medida. Y si cambia el contexto material, pues va a tener que cambiar el pensamiento. Pero como aquí Strauss quiere proponer nuevamente criterios intangibles de comprensión, y para eso el contexto material es, como dirían los filósofos, condición necesaria, pero no es condición suficiente. A menos de que nosotros nos dediquemos a contar cosas de la manera pues, aritmética más básica. Pero desde un punto de vista filosóficamente contemplativo, y en esto también nos acercamos a las cosmogonías y a las formas de vida indígenas, si tenemos criterios que no son tangibles y que al mismo tiempo sean intelectualmente comprensibles o espiritualmente comprensibles, entonces vamos a poder entrar en un criterio. Strauss no va a usar este lenguaje, pero a mí me gusta interpretarlo de esta manera. Vamos a poder entrar en lo que a mí me gusta llamar la evolución de la conciencia. No desde un punto de vista fantasioso, desde un punto de vista relativo, desde un punto de vista fragmentado como nos hace creer la posmodernidad actual. No es la cultura woke, de que entonces yo tengo aquí grupúsculos que se creen muy evolucionados, pero lo que están es balcanizados intelectualmente, sino que sí podemos tener una consideración de la noción de verdad, pero, y aquí entro en el último punto que para Strauss es determinante, una verdad socrática. Entonces, una verdad con humildad epistémica, una verdad a la que nos podemos aproximar más con preguntas que con respuestas. Una verdad en la que está en juego no únicamente la conmensurabilidad material, sino la vida interior, la presencia de las personas. Por eso hablábamos nuevamente de qué establece que haya figuras de autoridad política en las comunidades tradicionales. Son personas que tienen una presencia evidentísima para el que tiene ojos para ver esos fenómenos. Son personas que merecen el respeto de la comunidad, no únicamente por el comportamiento ético, sino porque tienen un acceso, una participación, una apertura
a procesos de lo que anteriormente llamaba la evolución de la conciencia. Entonces Strauss quiere proponer eso y dice, mire, en el contexto actual los pensadores contemporáneos tienen poco o nada que decirnos al respecto sobre estos temas. Entonces necesitamos hacer un retorno al pensamiento clásico donde estas preguntas eran fundacionales acerca de lo que significa filosofar. Una segunda autora que quiero mencionar es Hannah Arendt, Javier, que hemos conversado sobre ella en otros momentos. Arendt va a ser más política, Strauss es más filósofo político, Arendt es más política filosófica, digamos, el énfasis de ella va a ser más sobre la tangibilidad del ejercicio público. Y a Arendt le preocupa profundamente cómo esta concepción materialista de la ciencia, cuando se aplica a los asuntos humanos, va a llevar a lo que ella denomina el estado total. Ella es la estudiosa del totalitarismo en principios del siglo XX, y a Arendt le preocupa a ella le preocupa que caigamos en el error de lo que también escucho mucho en debates, en otros espacios, de que caigamos en el error de decir que todo es político. Arendt va a decir, no todo es político. Tenemos derecho a la intimidad, tenemos derecho a lo privado, tenemos derecho a abstraernos de la luz pública no culpígenamente. Y para eso Arendt va a proponer una distinción analítica para salvar la distinción entre lo privado y lo público. Arendt va a introducir 3 categorías. Entonces va a decir, mire, nosotros, el ser humano en su vida activa necesita 3 niveles, o se requieren mejor 3 niveles de análisis. Que la persona tenga lo que ella llama la labor, que es la capacidad de sostener el organismo natural, la capacidad de retirarse en un espacio privado, la capacidad de tener o la posibilidad de cuidar de nuestro propio cuerpo. Y para eso ella va a decir, es esencial que cada ciudadano pueda tener acceso a una casa, a un espacio que yo pueda denominar como propio, que muy lockeano también si se quiere, pero de una manera, digamos, que no denota el aumento exponencial que va a tener esa lógica del capitalismo temprano, sino en Arendt va a haber un principio de protección de la intimidad propia. Va a decir, sí, lo público fundamental, importantísimo, pero yo necesito poderme replegar a lo privado también. Para que haya distinción entre privado y público se necesita lo que Arendt denomina el trabajo. ¿Qué hace el trabajo? El trabajo construye el mundo, el trabajo construye la infraestructura, la plataforma común para que nos podamos encontrar unos con otros. Este teatro es producto del trabajo. Esto no creció, no brotó naturalmente de la tierra, requirió un diseño, requirió un esfuerzo, requirió una planeación, requirió una organización de los materiales, una arquitectura, y lo más importante para Arendt es que, a diferencia de la labor, que es un proceso orgánico donde hay fungibilidad de las cosas y donde hay obsolescencia mejor de las cosas, el trabajo tiene vocación de durabilidad. Este teatro está acá, nos está cogiendo a todos, nosotros nos iremos de este teatro, pero dentro de 10 años este espacio seguirá existiendo para permitir que otras personas puedan encontrarse y puedan aparecer colectivamente. Y es ese aparecer el que constituye la tercera parte, que para Arendt es clave. Entonces, además del cuidado del cuerpo, además de construir una infraestructura, nosotros accedemos a un ámbito que es intangible, pero que es lo que nos constituye públicamente como ciudadanos, como humanos, que es lo que ella llama la acción. Es ahí donde pasamos de ser un qué a un quién. Es ahí donde nos encontramos más allá de los ejercicios de transaccionalidad, ¿cierto? O sea, para que pueda emerger lo nuevo, nosotros necesitamos estar más allá de las relaciones de reciprocidad material. Si nosotros únicamente tenemos relaciones de intercambio, nunca va a surgir lo nuevo. Y esa novedad, según Arendt, y ella aquí es muy heideggeriana,
tiene el carácter de una emergencia, en la doble acepción de la palabra. Es algo que nos mueve profundamente y al mismo tiempo que emerge como tal. Una emergencia que emerge, al mismo tiempo que irrumpe en el mundo. Añado más dos elementos sobre Arendt que son claves. La noción del kairos, esto es importantísimo y viene muy es una noción griega que también va a aparecer en el Nuevo Testamento en San Pablo, que es la noción del tiempo, que cada cosa tiene su tiempo, el tiempo oportuno para que las cosas sean dichas ante la audiencia adecuada, en el momento adecuado, de la manera adecuada. Eso es ese arte de que las cosas sean nombradas y dichas oportunamente, es la esencia de lo público en el criterio arendtiano. Y un último punto, y cierro con esto, en Arendt, la participación pública es una participación de pensamiento crítico, pero un pensamiento crítico que se tiene que maridar con el gusto estético. Entonces, no es la crítica, digamos, racionalista, únicamente mirando cuáles son los vacíos de un determinado argumento, de una determinada proposición, sino también la capacidad de poder establecer criterios de encuentro que nos permitan formar comunidad, auténtica comunidad. Esto es algo bello de Arendt. Ella dice, el primer elemento clave para la conformación de comunidad es elegir con quién queremos armarla, con quién nos vamos a encontrar, con quién vamos a deliberar. Eso es una de las bondades de la modernidad, por ejemplo. En el modelo clásico la comunidad es una especie de destino. La modernidad permite que podamos encontrar nuevas fraternidades, nuevos lugares que no estén condicionados por las constelaciones, digamos, de tipos familiares, de tipos de comunidades preestablecidas. Y un último pensador que quiero mencionar hoy, muy breve, Javier, muy actual también, también por eso elegí traerlo hoy, porque está muy de moda y es muy leído en Europa, aquí en América Latina también gusta mucho, que es Byung-Chul Han. Han es un autor que está haciendo un diagnóstico del clima intelectual y espiritual de los siglos XX y XXI. Entonces él arranca con el diagnóstico de Nietzsche, de Heidegger, de que hay una crisis espiritual, hay un problema con respecto al olvido del ser. Esa es la expresión heideggeriana. Entonces Han le va a dar su propia línea, digamos, su propia manera de traducir este problema. Entonces para Han el problema crítico está relacionado con el problema del tiempo. Con esto hemos conversado también con la profesora Marta Isabel también en otros momentos, ¿cierto? Hay una crisis temporal, según Han. Entonces, Han va a decir, en la modernidad, como la modernidad tenía una estructura lineal, pues la línea se constituye, es el punto más cercano entre punto A y punto B. Entonces, como ya tenemos los dos puntos, pues puede haber una máxima aceleración con respecto a esa estructura. El problema de la posmodernidad es que tenemos punto A pero no tenemos punto B, o no tenemos ni punto A ni punto B. Entonces deja de haber criterios de aceleración y lo que empieza a haber es una fragmentación, lo que Han va a llamar una discronía. Es decir, una ausencia de estructura temporal compartida. No vivimos el mismo tiempo. Hay una destemporización narrativa, ¿no? Esto para mis amigos novelistas esto es interesante, porque es como si se escribiera una novela y cada personaje estuviera como en un siglo distinto, en un tiempo distinto.
Y la consecuencia temporal, según Han, de esta fragmentación del tiempo es que nada concluye, no se consuma la unidad de sentido. Estamos todos en una especie de ansiedad crónica y funcional donde no logramos recogernos, donde no logramos terminar y cerrar los procesos. Falta duración en el sentido bergsoniano, o falta aroma. Hay el libro de Han se titula El aroma del tiempo. Falta esta capacidad de evocar momentos significativos en el tiempo que le den, que nos ayuden a reconocer qué es importante y qué no, qué es esencial y qué no con respecto a nuestro devenir existencial. Han también va a hacer una crítica a Arendt, porque Arendt, claro, a Arendt le preocupa la estatización de la sociedad, entonces ella va a decir necesitamos ser más activos para prevenir que el Estado nos aplaste y nos vuelva a todos un algoritmo, un número genérico que vaya a pedir remedios en una droguería o que vaya a pedir comida genérica, en fin, que nos convirtamos como en una especie de mecanismo predecible a nivel sociológico. Han va a decir, ok, la vida activa nos ayuda a salir de esa estandarización, pero entonces, digamos, eso en términos de economía política genera el fenómeno del emprendedor, que se sale de las estructuras y que empieza a generar recursos de manera aparentemente espontánea, pero entonces Han va a decir, este nuevo fenómeno está llevando a un agotamiento. Todos los emprendedores están agotados, están quemados, están autoexplotados. Entonces, este énfasis en la vida activa que nos ayudó a principios del siglo XX, necesitamos revisarlo a principios del siglo XXI, porque está llevando a una arritmia sociológica donde las personas no sabemos parar. O que está produciendo, y estas son frases muy, Han es bastante poético, ¿no? Entonces él va a decir, está llevando a que nos convirtamos en trabajadores enajenados que matan el tiempo. No ver la hora, ya estamos en noviembre, no veo la hora de que se acabe el año, el semestre, estando como equipos de fútbol que le piden tiempo al árbitro para que se acabe el partido rápido, ¿no? Esta especie de desasosiego colectivo. Otra frase también muy honda de Han es que dice, la gente envejece sin hacerse mayor. Vemos personas que generacionalmente tienen 30, 40 años y parecen de 16, o señores de 70 que parecen que se juran de 25, ¿no? O señoras, en fin, hay una especie de confusión muy grande acerca de cuál es, del kairos que hablábamos hace un momento, cuál es el momento para hacer qué, con quién, cómo y cuándo. Eso es lo que la comunidad le ofrece al individuo. Pero como en la modernidad el individuo precede a la comunidad, entonces yo creo que yo determino mi tiempo y yo veré cuándo crezco, yo veré cuándo hago, pero resulta que esa aparente descorporización de mi existencia me puede llevar a que se me vaya la vida y yo ya con 70 años y me sienta todavía 15. Entonces, ¿qué propone Han? Y cierro ya a ver, 5 minuticos y termino con esto. Han lo que propone es devolverle la tensión dialéctica y la estructura de sentido al tiempo. ¿Qué significa esto? Según Han, lo que necesitamos es recuperar la capacidad de concluir, de hacer cierres, de que nuevamente pueda haber finales con sentido. ¿Y qué pistas o qué herramientas, qué elementos nos pueden ayudar a hacer eso? Voy a mencionar algunos puntos. Han va a decir, tenemos que
ser capaces de volver a tener capacidad de hacer promesas, por ejemplo. La modernidad es muy del contrato. Yo hago un contrato y si lo incumplo, pues tengo que ver cómo puedo resarcir lo que ocurrió aquí. Usualmente eso es de una manera material, como uno resarce un incumplimiento de un contrato, pero yo no tengo el alma puesta ahí. Yo tengo es una serie de consecuencias que puedo calcular. Han va a decir, no, yo más que contrato, yo necesito volver a aprender a hacer promesas. Para poder hacer promesas, yo necesito volver a contactar con la capacidad de compromiso. Yo le digo a mis estudiantes, el compromiso no es el anillo, no es una cosa, digamos, rígida, sino el compromiso es volver a tener la capacidad de darlo todo. No aproximarnos a las cosas de manera ambivalente, de manera ambigua, del sí pero no, del casi algo, ¿no? Hoy en día eso está muy de moda, el tema de los casi algos. Entonces es como, no, yo estoy o no estoy, y si estoy, estoy plenamente, y así puedo no solo comprometerme, sino puedo entrar en esta lógica de las promesas. Las promesas hacen posible que haya lealtades, pero que sean lealtades ya no ciegas, como en los momentos, digamos, del convencionalismo anterior, sino lealtades reflexivas. ¿Okay? Yo puedo sostener encuentros, puedo tener capacidad de encontrarme desde la lealtad, pero también puedo tener pensamiento crítico con respecto a con quién estoy encontrándome. A nivel sociológico, digamos, a nivel más macro, estas declaraciones de principios se vuelven posibles por medio de algo que se ha perdido en la modernidad y que es clave en el mundo clásico o en el mundo no moderno, que son los rituales de paso. ¿Por qué? Porque el ritual de paso establece los umbrales donde yo puedo madurar y puedo transformar mi propia identidad. Donde yo puedo hacer transiciones con sentido. Donde yo puedo hacer un corte temporal de tal manera que yo pueda hacer una reflexión acerca de lo que me ha ocurrido y acerca de lo que se está abriendo posteriormente. Y donde yo, una vez atravieso un determinado ritual de paso, yo me convierto en otro. Soy el mismo en términos de mi línea de tiempo, pero al mismo tiempo me convierto en una persona más madura, me convierto en un adulto, me convierto en un miembro de la sociedad que ya no es alguien que estaba en un lugar de dependencia, sino que está ahora en un lugar más estructurante, más de un aporte hacia las generaciones que vienen. Termino con esto, y es, Han dice, a menos de que nosotros empecemos a incorporar estas lógicas estructurantes del tiempo, vamos a continuar en este modelo angustioso, inquieto, lleno de desasosiego, donde hay desorientación, donde el tiempo está desarticulado, y donde el problema de fondo es que no sabemos distinguir lo que es importante de lo que no es. Donde no tenemos ritmo y acompasamiento temporal. Y al carecer de esa capacidad de concertación, empezamos a plantear cambios de manera abrupta, de manera torpe, de manera, hacemos cortes en momentos que no corresponden. Entonces, el nombre que Han le va a poner a esta capacidad de volverle a dar aroma al tiempo, Han, de una manera bastante aristotélica, si se quiere, Han lo va a llamar la vita contemplativa. Entonces, es la vita contemplativa en medio de estas modernidades que por medio de la gobernanza global están buscando unificarse en criterios de sociabilidad compartida. Es por medio de la vita contemplativa como vamos a podernos salvarnos a nosotros mismos de las aporías de la modernidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Antes de dar la palabra, porque a medida que usted va haciendo la narrativa de su investigación, surgen mil preguntas, y mientras usted hablaba yo decía,
cuál de las 45 preguntas hago primero, ¿sí? Pero no, en general surgen muchos interrogantes. Yo quisiera como tomar acá otra esquina antes de darle el paso a Javier, deteniéndose en este último autor, sobre todo cuando habla de que nada concluye. Entonces, si yo trato de acercar esa aproximación con teoría de pensamiento de complejidad, pues uno reconoce que el mundo es no lineal, que existe la tercera ley de termodinámica, donde hay transiciones de estados, lo que sea desde lo sociológico, político, físico, etcétera, y es como si nunca termináramos de cocinar lo que vamos a cocinar y reempezáramos la cocinada, o sea, las transiciones desde la ley de termodinámica, que establecen las evoluciones de estados de evolución de algo, y eso lleva a un elemento esencial que es el reconocimiento, digamos, de las capacidades de adaptación de todos en un entorno, el entorno a nosotros, en una mirada muy de autopoiesis. Entonces, creo que esa digamos, sería una forma de verlo desde otro marco, un poco esas aproximaciones que está presentando el autor. Y le cedo la palabra a Javier. Sí, muy breve, digamos, parte del dilema y del desafío que tenemos en esta vanguardia del intelectual del siglo XXI es qué sentido le vamos a dar a lo intangible, que por ser intangible no está sujeto a las leyes de termodinámica. Entonces, positivistamente hablando, estaríamos, digamos, entrando en conversaciones de tipo inconmensurable, de tipo de juicios de valor que son relevantes al individuo, pero que pues, no tienen manera de compartirse razonadamente porque no se pueden tangibilizar. Y en eso yo creo que las reales vanguardias del pensamiento contemporáneo son, pues, desde mi criterio intelectual, los griegos y las comunidades aborígenes. Y aquí Javier ha sido un abanderado de invitar investigadores que han hecho trabajo de campo muy interesante en ese sentido. Y lo más interesante de estas fronteras de la modernidad es que somos nosotros los que aparentemente teníamos que aprender de los modernos, los que les vamos a enseñar a ellos cómo es que se van a salvar de sí mismos. Porque es precisamente volver, digamos, aprovechando las ventajas materiales del proyecto moderno, pero está en nosotros volver a socializar, volver a articular el lenguaje de lo intangible en un mundo que cree que todo está gobernado por las leyes de la termodinámica. El desafío es encontrar unos lenguajes y una manera de articular ese pensamiento de una manera que sea, digamos, persuasiva, de una manera que sea, digamos, sensible, de una manera que tenga un orden razonable, de tal manera que no sea, digamos, un tipo de pensamiento, digamos, de realismo mágico, y entonces empieza uno como con una especie de diatriba que se va por un lado, se va por el otro, y entonces pues eso no tiene seriedad intelectual, sino el desafío que tenemos tenemos la capacidad cultural de conocer, de saber, de vivir, de interpretar estas. A mí no me gusta decirle prácticas, porque no son solamente prácticas, es filosofía. Y de nuevo, como para los griegos la filosofía, la contemplación es distinta a la práctica, entonces no es decir es que tenemos muchos saberes, muchas prácticas, no, tenemos pensamiento. Lo que pasa es que está articulado en tradición oral, es un pensamiento muy sobriamente comunicado de generación en generación y que comulga con el silencio. Entonces es un tipo de conocimiento para el cual los modernos no estamos acostumbrados a poder, digamos, asimilarlo de una manera que sea comprensible y que sea, en términos de la ciencia moderna, replicable.
o sí podría hacerlo, pero el proceso es muchísimo más personal, muchísimo más de la configuración interior del sabedor, si se quiere, que encarna el conocimiento, pero que eso no hace que dicho conocimiento sea subjetivo, sino que tiene una aspiración de verdad, una aspiración de universalidad. Muchas gracias. Muy bien, no sé si alguien del auditorio o de las personas que están vinculadas, conectadas, quieran hacer alguna pregunta. Le pediría el favor a Luz Dari si ponemos el micrófono, por favor, que hay una intervención acá en el auditorio. Y por favor, María José me revisa si en el chat de pronto hay preguntas, pero le damos la palabra al auditorio para que haga su intervención. Bueno, muchísimas gracias. Me presento, yo soy Marta Isabel Gómez Lee, investigadora también del CIPE, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, y he trabajado en particular los temas de temporalidades de futuro de los pueblos indígenas, los retos que le plantea las políticas públicas. Me interesó mucho y me gustaría saber cómo se enlaza lo que propone Han de esta vida contemplativa con el tiempo cíclico. Y me gustaría también mucho si pudieras hacer énfasis en lo que fue el tiempo cíclico para los clásicos y cómo es esa ruptura de un tiempo lineal en la modernidad. Muchas gracias. Sí, esa es una pregunta profundísima. Han va a interpretar la temporalidad con la capacidad, con la emoción. Nosotros el tiempo lineal es un tiempo mecánico. Es la extensión. Bergson va a hacer una distinción entre la duración, que es interior, y la extensión, que es cuantificable, que es medible. Han va a proponer que nosotros necesitamos tejer o hilar o digamos, empalmar el tiempo con nuestra capacidad de asombro, con nuestra capacidad de salir del proceso mecánico de la supervivencia. Por tanto, nuestra capacidad de salir del miedo. Hay una emoción, el tiempo lineal es un tiempo del miedo. Yo voy contando los días, yo pongo el despertador, yo estoy midiendo, se acabó. El tiempo holístico, el tiempo, digamos, el tiempo contemplativo, es un tiempo que no tiene unidad de medida fija, sino que es un tiempo de lo que Han va a llamar el tiempo de la fiesta. Y la fiesta puede durar 3 días o la fiesta puede durar lo que dure. Las cosas duran lo que duran. Y sería muy interesante, digamos, una clase dura lo que dura. Nosotros aquí al tiempo, 1:45 en punto, se acabó, y luego la siguiente, y luego la siguiente. Aquí no, el modo contemplativo es, hay una necesidad de encuentro para dar palabra, para compartir, y eso dura lo que dura. Si es toda la noche, pues nos quedamos aquí hablando toda la noche. Entonces es volver a recuperar esa capacidad de compartir el buen vivir, y que el punto de encuentro sea la autenticidad y no la cuadrícula de espacio-tiempo que nos obliga a estar en un determinado punto, en un determinado lugar, a una determinada hora, por un compromiso contractual. Sino que yo me comprometo a educarte y yo voy a estar ahí. Si se necesitan 20 años, pues estoy ahí 20 años. O si fue una tarde, pues en una tarde. Claro, ese tipo de lógicas pues nos llevan a un terreno que paradójicamente era un imposible, digamos, en el capitalismo temprano era un imposible sociológico y económico, porque había una lógica de escasez donde había que medir el tiempo y el trabajo de una manera muy precisa. Pero en un mundo en el que ya hay billonarios, trillonarios, donde realmente el problema económico es de distribución y no de generación de riqueza, ese tipo de lógicas ya son posibles.
La pregunta es cómo vamos a hacer la transición, y por eso los pueblos indígenas son nuestros maestros, son nuestros hermanos mayores, lo han sido siempre, digamos, pero en este momento histórico hay una especial relevancia para que nos puedan comunicar cómo podemos entrar en ese tipo de temporalidad que es connatural con ellos. Tenemos otra intervención en el auditorio. Adelante, doctor Gerardo, lo escuchamos. Es una inquietud. Tú hablas de Byung-Chul Han y veo que aquí habla de la filosofía política. Para conectarlo entre nosotros, yo oigo que lo que más exigen de los políticos es la transparencia, la transparencia, la transparencia. Y Byung-Chul Han afirma que la transparencia es justo la muerte de la política. Eso tiene que ver con la temporalidad también, porque nosotros hemos interpretado la transparencia en términos de cumplir, de estar a tiempo en el oficio, estar a tiempo en el trabajo, de estar a tiempo en nuestra línea vital. Y va a decir, la vida requiere sustancia. Digamos, ahí la dualidad no sería transparencia, opacidad, sino sería transparencia o sustancia. Él dice que es el secreto, que la transparencia acaba con la política porque la política vive del secreto, y él habla del partido de los piratas que se propusieron develarlo todo, y eso no tiene sentido para Han. Claro, porque hay para Han el problema de la sobreexposición y de cómo esa sobreexposición lleva a un agotamiento crónico. Entonces, claro, no tenemos que estar todos de acuerdo con lo que dice Han, ¿no? Han también es un pensador provocador y digamos el tema de la transparencia hay que tener muy en cuenta que él está hablándole a una cultura europea muy protestante, muy dada a, digamos, a unas lógicas de veracidad muchísimo más rígidas que las que tenemos los pueblos de origen más católico, más amigos de la picaresca y más amigos, digamos, de la mentira noble y nosotros en nuestra cultura popular y en nuestra cultura general no tenemos digamos, un hábito tan marcado hacia la transparencia como puede ser el pueblo alemán, muy kantiano, muy racionalista. Entonces, digamos, ese tipo de argumento aplicado a nuestro entorno tendría que interpretarse, digamos, ahí Han yo en lo personal no creo que ese argumento de la transparencia nos aplique a nosotros. Nosotros sí necesitamos más transparencia, pero un alemán kantiano protestante probablemente necesite más silencio, más contacto con la emoción, necesite menos racionalismo, diríamos, kantiano, y necesitaría más capacidad de contemplarse a sí mismo en su corporeidad, con su emocionalidad, con una capacidad de ver al otro más empáticamente y no desde un punto de vista de la causalidad eficiente. Entonces yo lo interpretaría por ahí. Ese argumento de la transparencia creo que tiene varias lecturas y desde nuestro lugar a nosotros sí nos falta más transparencia, pero a un europeo o alemán probablemente le haga falta más contacto con la emoción. El otro punto que tiene que ver con el tiempo ciclo… Doctor Gerardo, un poquito más duro para que quede en la grabación y puedan escucharlos del chat. Sí, el otro punto que me llama la atención sobre el tiempo lineal y el tiempo cíclico, pensando en nuestra política, yo no sé si llamarlo cíclico, para mí tal vez sería rutinario porque entiendo lo cíclico de otra manera. Y a mí me sorprende que los colombianos una vez más en una campaña política volvemos al tema de la violencia, la seguridad, y así estamos desde 1945. Yo no sé si han caído en cuenta, por ejemplo, que desde 1998 que eligieron a Pastrana, el tema era las FARC por las buenas. Se eligió a Uribe 2 veces, las FARC por las malas.
se eligió una vez a Santos porque había que continuar por las malas, la segunda porque eran las buenas, luego a Duque por hacer trizas el proceso de paz, y Petro habló de paz total, ahora vuelven y ponen ese dedo. Sí. Entonces viven cíclicamente desde el año 45 en una dialéctica de paz, procesos de guerra, y de ahí no salen. ¿Dónde está la evolución? Sí, eso es una angustia interesante. Digamos que el problema de fondo, hasta donde yo alcanzo a entender a Hahn, es la capacidad, lo cíclico está anclado con una cosmología. Entonces no es una ciclicidad, digamos, no es un movimiento cíclico pendular en términos de la cultura política, porque eso también es newtoniano, es causa-efecto, y es una linealidad a partir de la razón instrumental, a partir del conflicto de intereses, a partir de grupos de interés establecidos que tratan de conquistar el poder político. Aquí el punto desborda, digamos, es una unidad de tiempo que comprende la naturaleza misma, que comprende la naturaleza entendida cosmológicamente y que por tanto desafía las nociones de entropía. Es algo, digamos, que en términos de la política implicaría una manera de aproximarse al otro, no como un actor político buscando cooptar recursos materiales o buscando llenar espacios de poder, que es lo que define a la política de manera, digamos, regular, sino sería aproximarse al otro de una manera pedagógica, casi que mocusiana, si queremos usar pues el lenguaje de nuestros actores políticos. Y la pregunta es, bueno, antes de Mocu la gente no paraba en un semáforo. Entonces, es posible aproximarnos a los otros teniendo en cuenta una temporalidad distinta donde por tanto tendríamos que reevaluar en qué consiste la vida humana misma, por ejemplo. Entonces, desde esa apertura a esas preguntas, aquí voy a usar una palabra un poquito filosófica, pero abordar las preguntas desde un punto de vista ontológico, volver a abrir la pregunta sobre el ser. Y entonces, si esas preguntas vuelven a resonar en el corazón de las personas, el siguiente paso sería, ¿cuál sería la implicación? ¿Qué nivel de pasionalidad habría en la política si eso tuviera ese tipo de características? Y yo lo veo en las nuevas generaciones, Javier, en los estudiantes más jóvenes. Es bastante extraño porque son jóvenes que son muy apáticos a los criterios y a las metodologías precisamente de la modernidad, de producción industrial, de estructuración del conocimiento de una manera, digamos, muy basada en lo que fue la revolución industrial del siglo XIX. El nivel de tolerancia hacia eso es entre 0 y mínimo. Y extrañamente estos chicos, de una manera muy intuitiva, están conectando con una temporalidad holística, pero todavía no han encontrado quien les ayude a aterrizar esas intuiciones de una manera sostenible en la sociedad moderna. Entonces, ese tendría que ser el papel nuestro como educadores. Lo que pasa es que nosotros mismos también estamos en un momento muy experimental, muy de lograr aterrizar eso, qué significa. La pregunta del profesor Gerardo es muy buena, porque también estamos pensando qué significa. Antes el rol del educador estaba muy anclado, ya era muy claro, me llega a esta hora, si llega 10 minutos tarde no me entra, la nota, pero digamos, ese papel del educador decimonónico ya no aguanta, no resiste el análisis de lo que requiere el tiempo actual. Entonces ahora lo que tendríamos que empezar a madurar es qué significaría en este contexto moderno podernos manifestar, vivenciar, abrir, comunicar
desde esta temporalidad holística, digamos, lo cíclico podría llamarse también holístico, ontológico, abierto a la pregunta del ser, no determinado por las angustias de la supervivencia y la materialidad tangible. Gracias, una pequeña acotación. Quizás volviendo a Byung-Chul Han, es la diferencia que él marca entre el famoso panóptico disciplinario Foucaultiano del siglo XX, siglo XIX, y este tránsito al panóptico digital, del que nos vislumbró algo que es de Deleuze, por ejemplo, y que Bifo Berardi le ha dedicado algo cuando habla de la generación post-alfabética. Me parece que nosotros los profesores debemos responder a ese desafío. Gracias, muy amable. Bueno, yo quisiera leer una pregunta que viene muy bien al momento de ir redondeando ya, porque tiene que ver precisamente con la filosofía política, que es el tema de esta investigación. Una pregunta que nos hace Paula Stephanie Casas Peña en el chat, y dice así: ¿cómo creen que la filosofía política puede beneficiarse de la interdisciplinariedad y el diálogo con otras áreas del conocimiento como la sociología, la antropología o la ciencia política? Ahí es donde yo regreso ahí a Platón y Aristóteles, que ven en la política la ciencia arquitectónica, que es la capacidad de darle a cada disciplina del conocimiento su lugar adecuado con respecto a la evolución de la conciencia. Aquí no estoy usando, este no es un lenguaje griego, pero digamos, si me permiten la aproximación, para que la comunidad política tenga como eje y como visión compartida la evolución de la conciencia. Y todas las estructuras y todas las unidades que la conforman, desde las familias, los individuos, las universidades, los centros de educación, que los espacios se vayan, digamos, encontrando en ese propósito, que es pasar de la capacidad de organizar lo tangible a abrirnos intelectual, espiritual y ontológicamente hacia lo intangible, y que ese camino, que antes estaba cifrado en lenguaje religioso, que en otros contextos, digamos, tiene contradicciones bastante complejas, que lo podamos ir sensibilizando de tal manera que esa visión, que es una visión en lo personal que yo estimo que es lo que justifica la universidad en esencia, es que más allá de encontrarnos para tener recursos materiales profesionalizantes, que las personas, por medio de estos centros de saber, podamos contactar con nuestra auténtica vocación. Y por eso es que la universidad no es únicamente un lugar para aprender técnicas de una profesión X o Y, sino también es un lugar para las artes, es un lugar para la literatura, es un lugar para abrirse a preguntas filosóficas, es un lugar para equivocarse también, para equivocarse y que el error nos ayude a madurar, para equivocarse sanamente, si se quiere. De tal manera, por eso cuando los textos que anteriormente pedíamos, no sé si eso todavía siga teniendo sentido en la era del ChatGPT, pero por eso los textos se llamaban ensayos, porque el ensayo, ¿qué permite? El error. Y por medio de esas equivocaciones en espacios cuidados, la persona va madurando, va contemplando cuáles son sus auténticos intereses. Un error puede ser, por ejemplo, equivocarme de carrera. Entonces yo empiezo a estudiar tal cosa, pero yo descubro por los encuentros que tengo en este espacio educativo que lo mío era esta otra. Y ese supuesto error es un camino que la auténtica universidad tiene que permitir para que las personas vengan acá no únicamente para legalizar un título, sino para que haya un auténtico crecimiento interior. ¿Hay alguna otra intervención?
Bueno, llegamos así al final de Modernidades Múltiples y el retorno experimental a la filosofía política, un tema súper amplio, súper complejo, prácticamente un panorama muy juicioso de todo el pensamiento de Occidente, y creo que de una profundidad tal que me atrevería a decir que estos pensadores como Byung-Chul Han, como Hannah Arendt, como Levi-Strauss, como todos, vuelven a un punto esencial, y es a la crisis espiritual del ser humano que tú llamas el retorno al ser, ¿no? Es decir, ¿qué sentido, para dónde vamos, cómo lo hacemos? Y en eso se nos están yendo los siglos de los siglos, y cada uno propone de alguna manera una mejor manera de hacerlo. Y me llama la atención, lo digo con cierto gusto porque me ha tocado estudiar filosofía, me alegra que de alguna manera cada uno de ellos vuelve a los griegos, de alguna manera. De tal suerte que a los que nos escuchan, pues no hay que dejar de repasar un poco a los griegos en cuanto a esas preguntas que creo yo en el fondo eran preguntas éticas, más que la ciencia, más que la geometría, más que la geografía, más que la política, más que la democracia, más que el diálogo. Finalmente la pregunta griega es la pregunta ética, ¿no? ¿Qué sentido, cómo comportarnos, qué hacer con el mundo, ¿no? Me hiciste recordar en el tema de Sócrates, porque Hannah Arendt también se vuelve a donde Sócrates, todos vuelven a ver qué fue lo que pasó, y todos se preguntan cómo es posible que Sócrates, el hombre más sabio, el hombre más culto, el hombre más inteligente, y el hombre que pudo persuadir a Grecia y crear realmente la filosofía, no fue capaz de persuadir al jurado que lo condenó, ¿no? Recordemos que Sócrates fue condenado a muerte por ideas un poco revolucionarias, por haber desconocido a los dioses. Fue condenado y duró 30 días en la prisión mientras pasaban las fiestas délficas, porque en esas fiestas no se podían ejecutar, ¿no? A nadie. Entonces dura 30 días en la cárcel, que es cuando lo visitan todos sus amigos, pues comenzando por Platón, su alumno estrella, pero también ahí pasaron Jenofonte, Hermógenes, muchos de los sofistas, personas muy importantes, y todos se preguntaban, bueno, Sócrates, pero los cargos que te imputan no son ni ciertos ni tan difíciles de desvirtuar, ¿no? Tú no has confrontado a los dioses griegos realmente, y está documentado que Sócrates no era ni ateo ni cuestionaba a los dioses griegos. Lo que pasa es que molestaba mucho a los políticos, y tampoco era cierto que corrompiera a la juventud. A él le prohibieron tener contacto con menores de 30 años para efectos puramente políticos, ¿no? Es decir, no les gustaba que los contaminara con ideas demasiado distintas a las de la política de Atenas. Entonces siempre a todos les ha surgido la pregunta, ¿y cómo es posible que un hombre tan sabio, tan culto, tan elocuente no se haya defendido? Porque recuerdo yo, leyendo la apología, o sea, los últimos días de Sócrates, que Sócrates decidió no defenderse. Es decir, es que yo no vengo al mundo a convencerlos. Fue una actitud absolutamente individual, absolutamente humilde, de tratar de demostrar que ni siquiera en un momento de esos tenía que triunfar la arrogancia o el egocentrismo, y es cuando dice que ya es momento, él tenía 62 años, ya era momento de morir, y lo acepta con una sabiduría casi que oriental, y no entra en ninguna polémica que era la que le reclamaban todos. Defiéndase, haga algo, usted ha sido el mejor filósofo, ha sido el que más sabe, ha sido… Y él ahí, y recomiendo que la vuelvan a leer, da una lección existencial, donde dice, ya viví, ya les dije lo que tenía que decir, ya les dije primero conózcanse a sí mismos, ya les dije que yo no sé nada, ustedes son los que dicen que yo me las estoy dando de que sé mucho, ya no tengo nada más que decir. Da una lección de vida, de equilibrio, de armonía, y decide retirarse de la escena y dejarse morir a través de la cicuta. Entonces, toda esta anécdota, lo que a uno lo hace pensar es que definitivamente los griegos sí pensaron en esa vida individual, sigue siendo determinante, es cómo
cómo vives tu vida y para qué estás acá, y no dejarte simplemente llevar o por modas científicas, o por modas políticas, o por modas económicas, o por modas jurídicas, sino que es un retorno al ser y al respeto a esa vida y saberla vivir adecuadamente, ¿no? Es una lección de filosofía muy linda que se va a transformar luego también en una filosofía política y, por supuesto, en una filosofía de Occidente. Claro, está la crítica de que Sócrates era burlesco, era irónico, pero yo creo que en la muerte de Sócrates está la enseñanza ética, y los griegos eran fundamentalmente éticos. No escribieron libros de derecho, por ejemplo, los libros de derecho los escribieron los romanos. Escribieron, en el fondo, fue respuestas a las preguntas éticas. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo igual? ¿Qué es lo equitativo? ¿Qué es la verdad? Eran preguntas que les preocupaban mucho desde el punto de vista humano. Por eso creo que la humanización del pensamiento tiene que ver con estos autores que vuelven y se preguntan sobre los griegos. ¿Qué es lo que tú dices? Son preguntas que en el fondo se emparentan con las comunidades, con los indígenas o con esos saberes que se están preguntando eso, a diferencia de la corriente eurocéntrica, ¿no? Bueno, llegamos así al final. Agradecemos al doctor José Daniel Parra el haber tenido este tiempo para explicarnos sucintamente tan interesante investigación sobre modernidades múltiples y el retorno experimental a la filosofía política. Agradecemos a la Dirección General de Investigaciones y a su director, el doctor Raúl Trujillo, su presencia y sus intervenciones. A los que nos siguen por redes, muchas gracias por haber estado presentes, a los asistentes por sus preguntas y sus observaciones. Cerramos así este semestre el Foro Permanente de Investigadores, el cual continuará el año entrante. Ya dentro de breve estaremos publicando cuáles serán los investigadores y los temas que van a tratar, y por lo pronto a todos muchas gracias y hasta la próxima.